Ahí va, ¿eh? Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes esta tarde-noche. Y pues bueno, estamos transmitiendo en tiempo real, en vivo. Disculpen, aquí hubo un pequeño error técnico. Con la doctora Arely Fernández, quien es médico, audiólogo y foniatra de la unidad Mérida de Clínicas Oidia. Y pues bueno, Arely, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Qué tal todo por Mérida? Caluroso, pero todo muy bien. Pero bueno, esta ciudad tan bella, no importa que haga calor, la verdad es que entre la belleza de la ciudad, la belleza de su gente, porque la verdad las personas de Yucatán son personas bellísimas, y la Gracias. belleza y delicia de su comida, bueno, se les perdona ese calor tremendo que tiene. Muchas gracias. Todos invitados a Mérida. Ay, bueno, no sé. La doctora Arely, les platico, es médico especialista en audiología y foniatría, egresada del Instituto Nacional de la Rehabilitación en la Ciudad de México. Es médico de la Universidad de Yucatán, si no me equivoco, Autónoma de de la Yucatán, Universidad sí. Autónoma de Yucatán. Y actualmente es nuestra compañera audióloga de Clínicas Audiológicas Hoy Bien en Mérida. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la rehabilitación foniátrica de los pacientes post-COVID. Este tema que, bueno, está muy en moda, ¿no? Ahorita, lamentablemente, la situación que tenemos en muchas ciudades del país es tremenda, ¿no? Es realmente lamentable cómo está esta situación, pero definitivamente tenemos que pensar más allá de estarnos lamentando y estar pensando qué vamos a hacer con estos pacientes. Afortunadamente puedan librar esta batalla con esta enfermedad. Y por eso la relevancia del tema del día de hoy, pues para estar como atentos a estas posibilidades. Entonces, la doctora Arely, entre muchas de sus formaciones, se ha enfocado mucho a lo que es el área foniátrica y ha tenido, bueno, la fortuna de estar siendo partícipe de su formación académica en varios lugares, uno de ellos la Universidad de los Andes en Chile, donde se trabaja con mucha rehabilitación fonátrica y por ello la invitación el día de hoy. Entonces, Arely, te dejo el micrófono y ahorita regreso para charlar contigo. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar una breve presentación para que pues situarnos un poco respecto al tema. No sé si ya la estoy compartiendo. No, no puedo ver, pero... No, todavía no se ve la presentación. Ok. Listo, ahí se ve. Ok, perfecto.
Entonces, les quiero comentar que, bueno, todos ya conocemos mucho o hemos escuchado por lo menos de este virus porque pues es un virus que ha afectado a todo el mundo, ¿no? Entonces, sabemos que es de los coronavirus que han causado brotes importantes, es el tercero, ¿no? El otro ha sido el MERS y uno de ellos, que pues prácticamente son virus que han causado afección respiratoria, como en el caso de ese coronavirus. Entonces, para situarnos un poco de cómo está la situación a nivel mundial, para el 1 de diciembre del 2019 fue cuando se detectó el primer caso, ¿no? Y ya para marzo ya se había determinado que esto era una pandemia. Entonces, para que se den cuenta que prácticamente en menos de un año ya esto ya había escalado a nivel mundial. Actualmente los casos a nivel mundial se sitúan en 100 millones. Esto fue consultado el día de hoy, ¿no? En la mañana se reportaban ya 100.670.714 casos. Entonces, las muertes a nivel mundial también están situadas en 2.167.506 casos. En cuanto a México, nos situamos en el lugar número 13 de todos los países. Estados Unidos es el primer lugar y de ahí nos vamos bajando hasta el número 13. Are, perdón. Llevamos ya reportados 1 millón de casos, 788.905 casos. Arely, Bueno, Arely, entonces les voy a hablar un poco acerca de esta palabra que en realidad ¿sí? Arely, me están diciendo que no se ve en Facebook. Déjame ver qué está pasando. Te pido un favor. Ok. Vamos a regresar como si fuera de inicio, pues. Perdón. Ok. No, todavía no le agarró bien la onda a esto. No hay problema. Ya la voy a compartir o la voy a poner de generalidades. Si quieres desde el inicio, no, desde la presentación. O sea, vamos a repetir como toda la charla, ¿sabes? También dice que no está transmitiendo en Facebook. A ver, no sé qué está pasando. Ay, este asunto de las computadoras, con eso de que le tuvimos que entrar al quite como... A ver, ahorita te digo. Ok. Ay, perdón, ¿eh? No se preocupe. Bueno, fue la prueba 1 esa. ibas bien inspirada, perdón. Okay. Ya vi por qué. ¿Cuál es tu segundo apellido, Fernández, qué? Medina. A ver, parece que ahora sí, ahí va. Ok. ¿Mi pantalla se está viendo ahorita? Sí, se está viendo. Ok. ¿Empiezo ya? Sí. Bueno, estamos... Listo, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les agradezco que nos acompañen el día de hoy. Que vamos a tener esta charla, esta conversación con la doctora Arely Fernández Medina, médico especialista en audiología y foniatría de Clínicas Oír Bien en Mérida, en la ciudad de Mérida. ¿Cómo estás, doctora Arely? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros esta plática.
La doctora Areli es una especialista en audiología foniatrida, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Es médico especialista en esta área y se ha enfocado mucho a la formación foniátrica. Entonces, lamentablemente, la situación de la pandemia en estos días nos está generando una lamentable situación de pacientes hospitalizados, nos está generando una terrible cantidad de secuelas que se han enfocado mucho en lo general a las cuestiones vasculares, a las cuestiones pulmonares, respiratorias, y se ha dejado un poco de lado la cuestión foniátrica. Entonces, la idea de esta charla, de este conversatorio con la doctora Fernández, es justamente ver qué podemos hacer también más allá de esta rehabilitación. Entonces, doctora Areli, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está Mérida? Muy caluroso. Pero muchas gracias. Pues sí, Bueno, es eso es una de sus características de esta pues bella ciudad. ya sin más preámbulo. Perfecto. Sí. Pues te dejo el micrófono y si tienen alguna pregunta, alguna duda, les agradeceremos sus comentarios en el chat de Facebook. Areli, te dejo el micrófono y la cámara. Hola, buenas noches a todos y pues quiero compartir un poco acerca pues un poco del COVID como tal, que todos ya hemos escuchado pues de este virus, obviamente porque ha afectado la vida de cada una de las personas que habitamos el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, nada más para recordar que ese es el tercer coronavirus que ha causado brotes a gran escala en las últimas 2 décadas. Generalmente han causado como tal pues enfermedades respiratorias como en este caso. Y pues para situarnos un poco en la situación a la cual nos ha llevado este virus, tenemos que el primer caso se detectó el 1 de diciembre del 2019 y ya para marzo de 2020, en muy poquito tiempo, muy poquitos meses, ya se había determinado que esto era una pandemia, ¿no? Que ya estaba extendido pues prácticamente a todo el mundo o casi todo el mundo. Entonces, para situarnos el día de hoy, los casos a nivel mundial reportados ya están en 100.670.714 casos. Las muertes a nivel mundial en 2.167.506 casos. Y en México somos el lugar número 13 respecto a los demás países, siendo Estados Unidos el primer lugar. Y tenemos pues ya casos reportados de 1.788.905 casos. Bueno, voy a hablar un poquito de esta palabra que a lo mejor no es tan familiar, pero hace referencia al tropismo, a la afinidad que tiene un virus de causar afección a alguna parte del cuerpo. Y aunque inicialmente tiene más afinidad en el pulmón y por eso es que causa neumonías o afecciones respiratorias, bajas en la saturación de oxígeno, también se ha visto que incluso puede afectar intestino, puede afectar hígado, puede afectar corazón, páncreas y también cerebro, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que puede afectar, pues, órganos importantes adicionales al pulmón, podemos también imaginar cuánta repercusión va a tener en cada una de las personas que tenga este virus, ¿no? Afortunadamente, pues no todas las personas tienen afección en todos los órganos, sino que algunas lo tienen más leve, algunas moderado, severo, y algunos únicamente, pues, afección de algún órgano, pero pues hay personas que les puede ir, pues, peor, ¿no? En esta infección, teniendo afección de varios órganos. Bueno, entonces voy a introducir este término que es disfagia. La disfagia como tal, pues es la dificultad para comer. La deglución se va a referir al paso del alimento de la boca al intestino. Entonces, toda dificultad que haya para llevarme ese alimento de la boca al intestino se va a llamar disfagia. Entonces, como ya vimos, el virus del COVID puede afectar partes importantes del cuerpo, como es el cerebro, como es y pues la capacidad de deglutir o la capacidad de comer tiene pues involucradas partes del cerebro, tanto a nivel central, podemos llamar, como también nervios, ¿no? Y los músculos también que son coordinados por medio del cerebro. Entonces, si hay una afección, por ejemplo, cerebral, podemos imaginar que también puede haber una afección para comer, ¿no?
Entonces, la deglución es algo sumamente complicado, sumamente complejo para el cuerpo. Está coordinada por pares craneales, que en general tenemos 12, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que la mitad de estos 12 pares craneales están involucrados en la deglución, vemos cuánta actividad tiene que realizar pues el cerebro y la coordinación que se tiene que hacer para poder realizar este acto de comer. Entonces también lleva más de 30 pares de músculos, otros tipos de nervios que llamamos cervicales. Entonces es un acto realmente complicado, realmente complejo. Bueno, de forma independiente a que pueda haber afección como tal a nivel cerebral y pueda afectar también esta habilidad para comer, de forma independiente los pacientes que son intubados van a presentar algunas dificultades para comer, hasta el 10% de los pacientes. Entonces, muchos de las personas que presentan COVID o las personas que tienen una afección severa, pues van a requerir esta intubación, ¿no? Que es poner pues prácticamente un tubo para poder respirar que va directo en la tráquea. Entonces, cuando este está ahí, pues puede causar algún problema para comer, independientemente de que sea por COVID o no, puede ser por otras causas. Y también hay otro término que es la atrofia. La atrofia es este debilitamiento de los músculos para realizar sus funciones. Entonces, las personas que tienen intubación pueden tener hasta el 40% de la pérdida de esta fuerza o de estas fibras musculares, y pues también van a tener afección en la función deglutoria. Entonces, por ese motivo es importante que pues las personas que tengan algún problema para comer posterior a la enfermedad por COVID deben ser valorados, y también si tuvieron intubación, pues incrementa el riesgo de tener algún problema. Otra afección que pueden presentar las personas con COVID es la disfonía. La disfonía como tal es la dificultad para fonar, o la dificultad en la voz, o cualquier alteración en nuestra voz se va a llamar disfonía. Entonces puede ser tanto por inflamación en la laringe. La laringe es este órgano que nos ayuda a poder tener voz. Entonces puede ser por inflamación laríngea directa, tanto por el virus o también por inflamación por haber tenido justo un tubo ahí para respirar. En la intubación otra vez regresamos a este término. Entonces podemos ver en la primera imagen cómo están las cuerdas vocales. Esas son las cuerdas pues, normales. Estas de aquí son las cuerdas vocales. Entonces, cuando hay, por ejemplo, intubación prolongada, algunos pacientes pueden tener complicaciones como esta, ¿no? Esto es un granuloma, y esto generalmente sucede después de periodos largos de estar intubados, ¿no? Que es esta, si se fijan acá no hay, pues está liso, ¿no? Por así decirlo, y aquí en realidad hay como que esta pequeña bolita, ¿no? Que generalmente es como una especie de, lo que pasa es que es una especie de cicatrización cuando meten un tubo a esta parte para que el paciente pueda respirar. A veces pues se lastima un poco esto y cicatriza y forma esto. Entonces, la persona después de poder ya salir de la intubación puede tener posteriormente pues este granuloma o esta cicatrización anómala que le va a causar un problema en su voz. Otra alteración es esta. Aquí vemos que si nos fijamos aquí, eso está como simétrico, está derechito. En este está uno desplazado para acá. Estas son parálisis de las cuerdas, a veces se paraliza una, a veces se paralizan las dos, y eso también sucede pues generalmente por tener ahí un tubo en la tráquea, ¿no? Puede pasar por otras razones, pero en el caso del COVID, esta va a ser la causa principal, ¿no? La intubación endotraqueal. Entonces, cualquier paciente que posteriormente haya sido dado de alta y empieza a presentar alguna alteración en su voz, tiene que ser valorado y tratado, ¿no? Hay tratamiento para esos problemas. Otras afecciones pues van a ser la disartria, la afasia. Recordemos que les comentaba que hay alteraciones o pueden haber problemas a nivel cerebral. Entonces, si las personas tienen isquemias o tienen un coagulito a nivel del cerebro, pues estos pueden afectar ciertas áreas del cerebro como tal, y que van a coordinar otras cosas. La disartria se refiere a esta dificultad para poder hablar, que es diferente a la afasia. La disartria se refiere a
al acto motor, o sea, todos los movimientos que realiza mi boca, mi lengua para poder decir las letras, las palabras, pues va a llegar el momento que no lo voy a poder hacer porque no voy a tener un movimiento correcto, o a lo mejor lo voy a tener muy, muy flojo, o lo voy a tener muy tenso, ¿no? O pueden ser otras circunstancias, pero esta capacidad de decir las palabras, de mover la lengua de forma adecuada, los músculos, pues no va a estar. Y en la fase, pues también es una alteración en el lenguaje, ¿no? Si afecta también la parte del cerebro involucrada en el lenguaje, la persona va a tener un problema, pues como tal, del lenguaje, que esto es la fase. Bueno, en cuanto a los métodos de valoración que utilizamos en foniatría, uno son la evaluación clínica de la deglución, en la cual pues el foniatra le va a dar al paciente varios alimentos en varias consistencias, en varias cantidades, y va a estar midiendo la saturación de oxígeno, y de esa forma va a ver si hay alguna dificultad en alguna consistencia, en alguna cantidad. Otra puede ser la evaluación endoscópica de la deglución, en la cual por medio de este endoscopio, que tiene un tubito muy delgado que se mete por medio de la nariz y tiene una camarita, se mete y llegamos hasta la laringe y empezamos a darle al paciente alimento, ¿no? Entonces, por medio de este endoscopio, pues se observa si el alimento se queda en alguna parte, si no se va por una vía correcta, etcétera, ¿no? Otros son la biofluoroscopía, que es de forma radiológica. Aquí vemos una imagen en la cual al paciente se le da consistencias también mezcladas con bario para poder ver en tiempo, en un video, ¿no? Ver si la comida o el alimento se va de forma adecuada o se va por alguna parte, o específicamente a vía respiratoria. El laringoscopio rígido, ese básicamente es para ver las cuerdas vocales, que les comentaba que pues también pueden haber alteraciones, y la nasondoscopia flexible, que también es con este nasondoscopio, pero ya no necesariamente para valorar el tema de la deglución, sino únicamente para ver las cuerdas. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues si el tema es un problema de deglución, pues tenemos que dar los ejercicios propicios para que esto que está perdido se pueda ir recuperando o fortaleciendo. También hay otras alternativas como son el Vital Steam, que son unos electrodos que se colocan en el cuello y se les pasa una corriente que es soportable para el ser humano, que está probado y aprobado, ¿no? Es para pasarlo a los músculos y estimular de esta forma todo lo que son los músculos propios de la deglución para ayudar a su fortalecimiento. Entonces, también se van a hacer ejercicios acordes a lo perdido, tanto si es un problema de voz, como si es un problema de lenguaje, como si es un problema de habla, como también si es un problema, pues los que ya les he comentado. Bueno, y en general, eso es lo que les quería comentar. No sé si ahorita tengamos como algunas preguntas o alguna situación, con mucho gusto les puedo responder. Pues muchas gracias, Are. Creo que a modo de introducción, esta presentación es muy práctica. Más allá de hablar de COVID, de su fisiopatología, es decir, de cómo infecta y de cómo afecta a muchos órganos, a mí me gustaría primero que nos pudieras comentar, generalmente cuando pensamos en deglución y masticación, la gente, en términos como muy generales, no le da como mucha relevancia, ¿sabes? Creo que yo siempre les digo a los pacientes cuando me preguntan cosas así, que como son actos que tenemos desde que nacemos, o sea, así como ver, como ir, como respirar, comer es de los actos más incipientes que tenemos en cuanto nacemos, como que damos por hecho que siempre van a estar ahí, ¿no? Así es. ¿Cuáles serían como las complicaciones de no poder deglutir y no poder comer? Sí, pues serían dos las principales complicaciones. Bueno, son varias, ¿no? Pero las dos principales, una es que va a haber una falta de nutrición efectiva y la otra va a ser que va a haber una vía respiratoria con falta de seguridad. O sea, es decir, el paciente, además de no poder alimentarse, de no poder nutrirse, pues va a tener también problemas en la parte respiratoria, ya que si no podemos deglutir de forma adecuada, pues esto se va a
pulmón y no queremos eso. Otras pues son las convivencias, ¿no? Que no va a poder convivir como estamos, sobre todo los mexicanos que estamos sumamente acostumbrados a convivir con comida, se ve afectada mucho la calidad de vida del paciente y también esa convivencia con sus familiares. Serían las principales. Y fíjate que esto último que comentas es muy relevante porque a veces dejamos, desde la medicina, dejamos un poco de lado el aspecto cultural y el aspecto social, ¿no? Priorizando el aspecto biológico, ¿no? Y creo que esto que comentas es relevante, ¿no? Ahorita hace un momentito platicábamos de la deliciosa comida yucateca. Yo no me imagino, o me imagino lo terrible que puede ser para un paciente que está acostumbrado, o sea, a comerse un delicioso papadzul, ¿no? No poderlo hacer, ¿no? O tener que modificar sus dietas a licuados o a papillas. No me imagino un papadzul de papillas, ¿sabes? Y eso creo que es el gran problema que también, o no sé si problema o situación, que muchos de los pacientes no visualizan. ¿Cómo me alimentaré si es que tengo algún fallo en la masticación, en la deglución? Sí, de hecho se empiezan a aislar justamente por eso, porque ya no pueden ir a restaurantes, porque si en el restaurante necesito, ni modo que en el restaurante diga, démelo de papilla, o yo necesito que mis líquidos estén espesos, porque si no me atraganto. Todo eso pues empiezan a decir, no, pues mejor no voy, mejor me quedo en mi casa, comer solo, ¿no? Y todo esto pues afecta a su estado anímico, su círculo social incluso se ve muy, muy mermado, muy disminuido. Y por otro lado, también el segundo punto que planteabas, ¿no? No hay seguridad pulmonar. Y creo que en este caso de los pacientes post-COVID es muy relevante. De por sí hay un daño celular, tisular a nivel pulmonar. Si a eso le agregamos las alteraciones de la deglución, ¿qué es lo que podría pasar? Platicando. Claro, o sea, si tenemos un problema de que el alimento no se está yendo por la vía correcta, sino que se está yendo a vía respiratoria, se puede ir por dos lugares, ¿no? O se va a esófago y de ahí se va a ir a estómago y eso es lo correcto, o se va a la tráquea, se va a vía respiratoria. Y una vez que eso sucede, pues se va directo al pulmón, ¿no? Después de esto, lo que esperamos son neumonías. Entonces, si el paciente ya tiene una afección pulmonar ya como secuela post-COVID, una neumonía sería un escenario catastrófico, ¿no? Terrible, de que pudiera tener un problema pulmonar. Probablemente a lo mejor no falleció de COVID, pero ya en una segunda neumonía, pues ya no sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Así es. Y otra de las cosas que mencionabas muy puntualmente era el daño a nivel de las cuerdas vocales por la colocación del tubo, ¿no? Uh -huh. Creo que hasta este momento tan terrible que estamos viviendo en el país, ¿no? De tantos pacientes hospitalizados, la gente o la población en general ya se está dando cuenta de lo terrible que es esta situación, ¿no? Diario escuchamos noticias del oxígeno, de que no hay oxígeno, de que no hay lugares en los hospitales, pero estamos viviendo muy, muy el presente, ¿no? No estamos viendo las secuelas que vienen. Entonces, una de ellas también es el daño a nivel de la cuerda vocal. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿cómo se ve el paciente con disfonía o con alteración de la voz? Pues el paciente con disfonía pueden ser varios escenarios. O puede ser que el paciente empiece a escucharse ronco como tal, o puede ser que la intensidad de su voz disminuya. A lo mejor no está tan ronco, pero ya no puede gritar, por ejemplo, ¿no? Otro escenario puede ser que de plano no haya voz, o sea, una voz como un susurro, como aireada, por así decirlo, que eso sucede cuando tenemos la parálisis de las cuerdas, que pues las cuerdas generalmente se tienen que pegar para poder sacar la voz. Cuando están paralizadas, pues no se van a pegar, entonces va a salir puro aire, ¿no? Como si estuviéramos ahí susurrando. Entonces, esos pueden ser los escenarios, ¿no? Y pues definitivamente es relevante la voz para todos y como habíamos dicho hace rato, no nos percatamos de lo importante que es hasta que lo perdemos, ¿no? Entonces, en este caso, la voz, todos nos comunicamos por medio de la voz. Y bueno, y estamos hablando de la función laringea o de la función de las cuerdas para la emisión de la voz. Pero platicamos, sabemos que la laringe y las cuerdas vocales tienen otras funciones que no se relacionan con la voz, ¿no? O sea, ¿cuáles son las otras acciones de las cuerdas vocales que son relevantes también? Otras funciones relevantes, a ver, no entendí muy bien Sí, la por pregunta. ejemplo, ya ves, por ejemplo, necesitamos tener un cierre laringio para pujar. Ah, claro, claro. Y eso en una Sí, parálisis claro. cordal o una paresia, pues no se va a poder lograr, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, platícanos un poquito, digo, como estamos en Facebook, a todo este gran Ok. público, ¿qué pasaría, no?
si no podemos pujar, puede parecer como muy simple, ¿no? No pujar, pero es muy, muy relevante, ¿no? Claro. Sí, sobre todo el tema cargar, simplemente cargar cosas, o sea, poder cargar algo, todos hacemos el esfuerzo de cargar, ¿no? Ese esfuerzo, con, por ejemplo, nos pasa en los pacientes sin laringe, ¿no? Simplemente no pueden hacer ese esfuerzo. O una cosa súper importante, ir al baño. El pujar para poder defecar, eso es algo inconsciente porque es algo de todos los días, una función que está ahí siempre, entonces eso no lo pueden realizar. Son cosas como importantes, ¿no? En general hacer esfuerzos, y pues esas serían unas de esas que se ven afectadas. Y creo que esto es muy relevante porque, digo, nosotros como foniatras nos pensamos también en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a poder, tenemos que mantener también una digestión, un proceso digestivo sano para evitar, por ejemplo, un estreñimiento? Me ha pasado que pacientes me dicen, ay doctor, ¿eso qué tiene que ver? Digo, está súper relacionado. Lo que pasa es que, volvemos a lo que comentaba al inicio, son actividades tan cotidianas, tan normales, tan rutinarias, que no pensamos que cómo se relaciona la garganta con, como dices, con defecar, ¿no? Con orinar, con el parto. O sea, en el parto es esencial que haya un cierre glótico para generar esta presión abdominal para cargar, ¿no? Entonces, sí creo que es también muy relevante que el público sepa que si hay una parálisis cordal, todo esto también se va a complicar, ¿no? Y es muy relevante, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de la deglución propiamente, hablando de esta parte del aparato fonoarticulador, ¿cuáles serían como las secuelas de que haya alguna lesión en la parte alta del aparato fonoarticulador? Sí, pues por ejemplo, para comer necesitamos mantener el alimento pues dentro de la boca, ¿no? ¿Qué pasaría si es dañado alguna parte de superior? Pues probablemente no vamos a poder tener un selle labial, ¿no? O sea, no vamos a poder cerrar bien la boca, se va a escurrir el alimento, se va a caer. Otro de estos, por ejemplo, si el daño estuviera en algún nervio o directamente en el músculo de la lengua, pues el propulsar el alimento hacia atrás, el moverlo, que también ahí tendríamos otras alteraciones, ¿no? Pero enfocándonos a deglución, poder propulsar el alimento hacia atrás, y también el hecho de masticar, incluso cuando no tenemos dientes, ¿no? Que eso también es parte importante de la deglución y si no hay dientes, pues el paciente no puede masticar, y eso también va a afectar pues el tamaño de los alimentos, el bolo alimenticio, y eso también afecta, ¿no? Todo lo que sea muscular y que sea nervioso, incluso si hablábamos de lo del sistema nervioso central del cerebro, si hay un infarto cerebral, por ejemplo, en los pacientes COVID, que sí sucede, te puede afectar cualquier nervio que vaya a lengua, que vaya a músculos de la cara, que vaya hacia los labios, y eso pues puede ser pérdida de fuerza y otras dificultades, ¿no? Y bueno, aquí nos estamos como enfocando mucho hacia el paciente, pero también hay que pensar en el cuidador del paciente, ¿no? La familia, el contexto social se vuelve mucho más complicado, ¿no? Así es, porque pues es un paciente que ya va a requerir vigilancia para comer, porque pues probablemente se esté atragantando y necesite que lo vigilen, que si le preparan los alimentos, un preparado especial, estar el paciente, por ejemplo, ya de plano no puede alimentarse, pues va a requerir otro tipo de intervenciones, sondas, por ejemplo, que se colocan, las sondas de gastrostomía, y pues también eso va a requerir un preparado especial de esta alimentación para pasarlo finalmente por una sonda cuando ya fracasó de plano la vía oral. Entonces sí es como desgastante para el paciente y también pues para el familiar que esté ahí al pendiente de él. Sí, y digo, y estamos pensando en pacientes que queden con respiración autómata. Pero ¿qué pasa? Pues si son pacientes que quedan con puntas nasales, si son pacientes que requieren oxigenación a presión, o sea, con mascarilla, o son pacientes que requieren ya un tubo endotraqueal, que también puede suceder, ¿no? Por el uso prolongado de la intubación. Entonces, creo que en este sentido, pues hay muchas, muchas, muchas cosas que hacer, ¿no? Ahorita vamos a dar pie a las preguntas del Facebook, porque ya están algunas. Te manda muchos saludos el doctor Rodrigo en Aguascalientes. Ah, Te manda igualmente un saludo para desde Rodrigo, un abrazo. desde Guatemala, Brenda Barrios te manda saludos también. Ay, muchas Y hay gracias. una pregunta que nos dice, ¿quedan secuelas a nivel cerebral por hipoxia y afecta la memoria? Mm,
Por hipoxia no he visto alguna revisión o que se haya reportado como tal. Más que nada, pues es el daño, o sea, sí es hipoxia en cierta forma porque puede haber isquemia. ¿Qué sucede? Ahí se forman los coagulitos, ¿no? Los trombos, y pueden tapar alguna arteria a nivel cerebral, y eso finalmente pues va a ser una isquemia, ¿no? Que en cierta forma sí es una hipoxia. Ya dependiendo si esta se revirtió o no se revirtió, pues veremos si hay afección y en qué cantidad, y dependiendo también que se haya tapado, ¿no? Si es una importante o no es importante. Así puede haber, pero más que nada es por isquemia, y generalmente se está presentando infartos cerebrales, ¿no? En los pacientes con COVID. Y así es. Oye, y platícanos, enfocándonos ya un poco más hacia el tema de la rehabilitación. Ya Empecemos no, con la parte de la deglución y la masticación. ¿Me ya, escuchas? ya no escuché muy bien, es que se cortó, perdón. Ah, sí, no, no te preocupes. Digo, todos, creo que hemos aprendido todos en Se volvió a cortar. este casi año que llevamos en esta situación, que las computadoras a veces son traicioneras y el internet también, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, te preguntaba que cómo, vamos a empezar a hablar un poco de la rehabilitación, ¿no? Ok. Que es como el tema. Eh, Empecemos con esta parte. ¿Qué es lo que hace un foniatra, ¿sí? En la rehabilitación de la masticación? Empecemos con la masticación. Ok, pues primero que nada voy a hablar un poquito para situarnos de la evaluación, ¿no? Cuando llega un paciente con problemas para comer, es mi responsabilidad o responsabilidad de los foniatras, pues valorar desde labios hasta cuerdas, ¿no? A saber prácticamente ahí si está, cuando se hace un estudio nasondoscópico de la deglución, pues ver hasta nivel de laringe, ¿no? Entonces, tengo que valorar si los dientes están completos, si la lengua tiene buenos movimientos, si tiene fuerza adecuada la lengua, si los músculos de la cara que intervienen en la deglución también están fuertes, si están simétrica esa fuerza, si no hay desviaciones, y ya considerando esto, en general, ¿no? Ya considerando esto, si hay afección, si hay dificultad en los músculos, generalmente es pérdida de fuerza, hay que poner los ejercicios específicos para recuperar nuevamente esa fuerza, ¿no? Y no hay como una fórmula mágica, ¿no? De poner esos son los ejercicios para todos, ¿no? Dependiendo de qué está afectado, qué músculo, qué par craneal, o qué voy a encontrar en mi exploración, se va a ir trabajando sobre ese grupo de músculos que están afectados, ¿no? También a este mismo nivel, pues no necesariamente podemos trabajar incluso a niveles de los músculos suprayoideos, que están los que están aquí arriba del yoides, que también todos los que intervienen en el piso de la boca, y estos también nos van a ayudar mucho para fortalecer todo este grupo muscular. Eso se puede hacer con el Vital Steam, de hecho, que es eh, los electrodos que les comentaba, los podemos poner, y mientras se ponen esos electrodos y se le está pasando corriente al paciente, que puede tolerar obviamente, y moviendo esos grupos musculares, se le da alimento, ¿no? A la par. Estamos haciendo que el paciente haga lo que debe de hacer, lo que perdió, y a la vez dándole un poquito de ayuda extra, que es esta estimulación por medio de esta corriente que les comentaba. Eh, ¿Cuántas sesiones necesita un paciente, por ejemplo, de Vital Steam? Bueno, eso también depende mucho del paciente, ¿no? Depende qué, qué tan afectado esté. En general, pues podemos decir que con unas 5 sesiones ya podemos ver avance. No es que 5 necesite, pero ya podemos ver avance. Aproximadamente unas 10 sesiones sería un tiempo adecuado, pero los pacientes pueden requerir pues más o menos, ¿no? Dependiendo de su afección y dependiendo de su avance. Pero ya con 5 ya debemos ver mejoría en el paciente. En muchos lugares no se cuenta con este equipo de Vital Steam y se trabaja mucho con trabajo terapéutico manual. ¿Esto conlleva más tiempo? Sí, o sea, no es que sea que esté mal, ¿no? Pero pues si podemos darle al paciente esta ayuda extra, estamos trabajando tanto, hay dos tipos de fibras, ¿no? Las fibras tónicas que nos ayudan a tener este tono de los músculos, y las fibras básicas, que son estas de la fuerza, ¿no? A veces cuando trabajamos nada más con ejercicios, trabajamos un grupo de fibras únicamente. Entonces con el Vital Steam podemos trabajar ambos grupos, porque definitivamente no es que le ponga los electrodos y ya me vaya, ¿no? Sino que el paciente va a estar comiendo, le voy a estar haciendo los ejercicios, él los va a estar haciendo conmigo, y además va a tener este entrenamiento, ¿no? Por medio de los electrodos
pero... Y en este sentido, doctor Areli, ¿tú recomiendas que el paciente lleve un acompañamiento nutricional también? Sí, es muy importante valorarlo por nutrición, dependiendo ya de, vamos a ver pues qué tanto él puede comer, ¿no? Si en realidad el paciente puede comer poquito o solo algunas consistencias, pues es muy probable que él empiece a bajar de peso, ¿no? Y lo que no queremos es eso. Y sí es importante que nutrición también nos apoye para ver, a lo mejor dar alimentos dependiendo, por ejemplo, en los pacientes post-COVID, otra vez situándonos en pacientes de este tipo, pues hay mucha pérdida de masa muscular, ¿no? Entonces, si el paciente además tiene un problema de deglución, pues seguramente va a seguir bajando de peso. Entonces, probablemente nutrición nos pueda ayudar dando alimentos con mayor valor proteico o proteínas de mejor calidad. Y eso es importante. Claro. Oye, y en cuanto a la rehabilitación de cuerda vocal, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, eso depende de qué es lo que realmente hay, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que, primero hay que ver cómo está la cuerda, ¿no? Las cuerdas se mueven, no se mueven, hay algo ahí, por ejemplo, lo que les comentaba del granuloma, de esa cicatrización o alguna otra cosa, ¿qué es lo que hay, no? Porque generalmente tiende a ceder esta inflamación que tienen si no hubo daño realmente en la cuerda ni en los nervios. Entonces tiende a ceder esta inflamación y el paciente va a ir mejorando paulatinamente, pero nos tenemos que asegurar que realmente el daño no esté, ¿no? Ahí, que se estén moviendo. Y ya una vez que, si en dado caso, por ejemplo, hay alguna afección, pongamos parálisis cordal. Si la parálisis cordal es, por ejemplo, de una cuerda, que es como lo más habitual, se pueden hacer igual. Ahí, de hecho, la terapia es bastante ágil. Se da un tratamiento que se llama terapia fisiológica, que es la que manejo. La terapia fisiológica en una parálisis cordal unilateral, en 10 sesiones también aproximadamente, el paciente ya debe estar con voz de buena calidad. Entonces también como en 5 sesiones ya podemos ver cambios. Se avanza muy rápido, ¿no? Se avanza con esta terapia en particular de parálisis cordal. Es muy ágil, es muy rápida. Y en cuanto a si llegáramos a detectar que hay un granuloma, que hay alguna cosa así, entonces se da terapia previa para desinflamar un poco y eso ya es quirúrgico. Ahí sí. Y posterior a la cirugía, también requiere rehabilitación para tener se ha visto en los estudios también, de que fuera de que no se debe mover la cuerda después de una cirugía, eso ya no va. Entonces sí, él requiere algunos ejercicios de baja intensidad y de baja frecuencia, ¿no? O sea, sí les das el reposo, pero es muy poco tiempo, realmente. ¿Cuáles No podrían sé si ser? respondí la pregunta. Sí, súper bien. De hecho, me surgen más preguntas y supongo que a la gente también le van a estar surgiendo más. Pero ahorita a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles podrían ser o existen complicaciones del proceso de rehabilitación foniátrico? Doctora, ¿me escuchas? Creo que tenemos un pequeño problema de conexión. Doctora Areli, ¿me escuchas? Ya, creo que tuvimos un pequeño problema de conexión, creo. Ok. Este, ¿Tienes apagado tu micrófono, Areli? ¿No te escucho? Ya. Ahí estás, ya. Sí, es que se había congelado, pero ya Sí, regresamos. no, así es el internet. O sea, estamos, Sí. porque además, digo, se me hace fantástico que podemos estar platicando, la, la doctora y yo estamos a más de 2000 kilómetros de distancia y aquí andamos, ¿verdad? Y eso está fabuloso. Te preguntaba si pueden existir complicaciones en la rehabilitación foniátrica. Complicaciones como tal, no, o sea, lo peor que podría pasar, que esperamos que no, es que el resultado no sea el esperado, ¿no? Pero también eso va a depender mucho de la valoración y el paciente ya va a estar cierto del pronóstico, de lo que se espera. Tampoco les mentimos, ¿no? Les vamos a decir, mira, pues se espera esto y esperemos que avances hasta aquí. A veces no se llega al 100% de lo que el paciente era antes, pero seguramente sí vamos a mejorar la calidad de vida. Una complicación como tal de propia por tener rehabilitación, no debiera, ¿no? A menos que sea una rehabilitación mal empleada, una rehabilitación que no esté acorde a lo que el paciente necesitaba. Lamentablemente,
Los profesionales de la voz en nuestro país son muy pocos, ¿no? Realmente. Hay mucha gente que se ha ido capacitando, gente muy, muy, muy valiosa, pero lamentablemente no todas las ciudades, no todas las poblaciones del país tienen esta posibilidad. En caso de no poder acudir a un foniatra, es una realidad. ¿Tú qué le sugerirías que hicieran esos pacientes? ¿Con quién acudir? ¿Dónde buscar esta ayuda? Es un poco complicado porque no me aventuraría yo a decir, ve con un vocal coach, por ejemplo, ¿no? O ve con un maestro de canto, o no sé, con un terapeuta de lenguaje. O sea, no me aventuraría porque la persona que aplique el diagnóstico y también el tratamiento a sus pacientes tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Entonces, seguramente los hay y los existe y existen vocal coach buenísimos y que saben. Yo no conozco alguno como con quién referir. Yo me acuerdo mucho que cuando yo rotaba en Chile, roté con el doctor Marco Guzmán, él decía siempre a sus pacientes que eran cantantes, te voy a mandar con este maestro porque los otros maestros probablemente te afecten tu voz, porque hasta eso puede pasar, ¿no? Que un mal maestro de canto le dañe la voz a alguien, ¿no? Entonces, eso es aventurado para mí decir, ve con alguien, no podría hacerlo. Sí, creo que lamentablemente pues todavía no hay suficiente personal clínico que pueda valorar estas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, sugiero aquí al gran público que esperemos nos vea, ¿sí? Está la Asociación Mexicana de Disfagia, por ejemplo, pueden contactar directamente con ellos también. A nosotros con Clínicas Oír Bien tenemos varios especialistas en varias partes, en varias ciudades del país. O buscar así en sus ciudades un foniatra. Es realmente importante. El aspecto o el punto de vista con que se aborda el paciente es diferente al que hacen otras especialidades porque, bueno, evidentemente nosotros somos del área de rehabilitación. Entonces, eso es muy relevante, ¿no? Y en el caso de la deficiencia o de las posibles secuelas pulmonares, ¿un foniatra puede ayudar en algo? Sí, claro, hemos visto, por ejemplo, que en los pacientes aparece lo que es la incoordinación neumofónica, o sea, esta incoordinación de respirar y hablar, parece que no es importante, incluso personas sin COVID, ¿no? La tienen, ¿no? Como que están hablando y hablan y meten aire con la boca, como que tienen como si les faltara aire, aunque no tuvieran COVID o aunque no hayan tenido, ¿no? Entonces, esto sí lo podemos trabajar por medio de ejercicios también. Lo ideal también, como en todo, es que tengan rehabilitación pulmonar, que de hecho es lo indicado, así lo primero debe ser rehabilitación pulmonar, pero definitivamente los ejercicios vamos a trabajarlos en conjunto con el rehabilitador pulmonar. Y también vamos a apoyar en cuanto a esta incoordinación que puede presentarse en los pacientes y esto también va a mejorar si trabajamos en conjunto. Claro, esto es muy importante, ¿no? Ahora, aunque en nuestro país puede ser un poco complejo por muchas situaciones, lo ideal es tener un trabajo inter y multidisciplinario para abordar a los pacientes, ¿no? Y dentro de este abordaje, pues está también el aspecto emocional. ¿Qué nos puedes platicar del acompañamiento emocional, del acompañamiento psicológico, de la salud mental en estos pacientes? Sí, definitivamente van a vivir, pues muchos de ellos están viviendo un duelo, porque lamentablemente pues ellos salieron pues de la enfermedad, pero hemos visto o he visto casos, ¿no? De familias en los que falleció el papá, el hijo salió adelante, o falleció la mamá, o falleció la esposa, el esposo quedó vivo, o al revés, ¿no? Y también este momento traumático también de haber estado en un hospital generalmente, estar en un hospital, estar aislado de su familia, estar pues con procedimientos traumáticos, incluso los que no estuvieron en casa, el hecho de perder muchas de sus capacidades pues, pues para hacer las cosas, ¿no? Muchos ya se cansan, ya no pueden hacer lo que hacían antes, o la pérdida de las funciones, pues todo esto va a impactar de forma negativa en su calidad de vida o en la percepción que ellos tienen de ellos mismos de poder realizar las cosas en su seguridad, ¿no? Entonces, definitivamente es súper importante la rehabilitación. El tema con esos pacientes siempre va a ser rehabilitación y la rehabilitación tiene que manejar varios aspectos, ¿no? Desde la parte, muchos de ellos cardíaca,
otros cardíaca, pulmonar, incluso rehabilitación vestibular, rehabilitación audiológica, rehabilitación foniátrica, psicología, nutrición. Tiene que ser un equipo grande y multidisciplinario que pueda atender neuromuscular, ¿no? En esos pacientes van a tener secuelas de todo tipo y estas secuelas van a afectar su calidad de vida y la forma en la que ellos se perciben, más aún si tienen algún duelo, ¿no? De algún familiar que estén viviendo. Así es. Brenda Barrios nuevamente nos pregunta un poquito, ya lo contestaste, pero quiero darle paso a su pregunta. ¿Quiénes dan el tratamiento con electrodos? ¿Perdón? No, se ¿Quién? cortó. Ah, ¿quiénes dan el tratamiento con electrodos? Bueno, la terapia de Vital Steam realmente las tiene que dar un personal, no necesariamente es un personal foniatra, eh, se las da un personal que esté capacitado en eso. O sea, de hecho, para México, para otros países no es así, pero para México se dan certificaciones de esta terapia. Entonces, bien las han tomado pediatras, terapeutas, médicos en rehabilitación física, foniatras. Entonces, todo el personal que en México, ¿no? Hablando de México, haya tomado esa certificación, pues puede dar esa terapia. Ahí sí no necesariamente tiene que ser un foniatra. Pero sí, lo ideal es que el foniatra dé el diagnóstico, sobre todo, ¿no? Para valorar de forma integral si la alteración solamente es de disfagia, si es de masticación, si es una parálisis cordal, si está involucrado Sí, otro para tipo la de... terapia con Vital Steam realmente, pues lo ideal es que el diagnóstico lo dé un foniatra, un profesional de la voz, ¿no? Y ya el tratamiento a lo mejor, pues suponiendo, por ejemplo, que yo no dé la terapia con Vital Steam, pero yo voy a indicar esa terapia. El médico es el encargado de indicarla y a lo mejor yo sí la doy, pero suponiendo que no la diera, que se la mandara a un terapeuta que la dé, pues válido, ¿no? Claro. Y aprovecho un poco lo que comentaste ahorita, porque más adelante también vamos a tener un live acerca de las alteraciones auditivas por COVID, porque lamentablemente este coronavirus, que el término correcto es este coronavirus, como bien lo dijiste al inicio de tu presentación, hay un montón de coronavirus, pero este en particular, COVID-19, está dejando muchas secuelas por ser un virus nuevo, ¿no? Hace poco un amigo me decía, oye, pero si hay más coronavirus, ¿por qué este está dando tanta lata? Digo, porque es el más nuevo que nos está infectando como especie, pues, o sea, brincó de una especie animal a nosotros y no tenemos inmunidad, es como si hubiera llegado un virus extraterrestre y nos está invadiendo, ¿no? Entonces, pues Así apenas es. estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad y de sus secuelas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer también un live más adelante acerca de las secuelas audiológicas por COVID también para el público en general. Bueno, creo que ahorita no hay más preguntas. No sé si tú quieras como hacer énfasis en algo de algún punto en particular que creas que merezca hacer énfasis. Bueno, pues en el área foniátrica yo diría que todo es importante, ¿no? No podemos vivir sin comer adecuadamente, no podemos vivir sin voz, porque si no, no nos podemos comunicar. Bueno, igual y sí, pero escribiendo y esas cosas, pero para fines de la vida, algo que ponga en peligro mi vida, yo creo que el tema sería deglución, ¿no? Si no puedo comer o si me estoy atragantando y eso se me va a pulmón, puedo incluso tener una neumonía y eso me puede llevar incluso a fallecer, ¿no? Entonces yo diría que no vean como normal el hecho de que, ay, es que le dio COVID y ahora estuvo intubado y ahora se atraganta, pero pues se le va a quitar. Eso no es normal. Requiere que sea valorado porque incluso puede tener algo que llamamos aspiraciones silentes, que el paciente ni se dé cuenta que se está atragantando, que ni se atraganta, pero se está yendo eso a pulmón y pues puede tener complicaciones graves. Y como mencionábamos hace un momento, no solamente esas complicaciones a nivel pulmonar, porque te digo, creo que lamentablemente, y lo estamos viendo, no visualizamos hasta dónde puede tener complicaciones una enfermedad, ¿no? Y una enfermedad tan nueva como esta como estábamos comentando en su momento, ¿no? Estas microaspiraciones que son terribles, 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 en personas adultas mayores, ¿no? Que muchas veces son la causa real de su falla pulmonar, pues pasan desapercibidas, ¿no? Pues bueno, Areli, creo que déjame revisar solamente si en la página de Facebook tenemos alguna otra pregunta. Bueno, te mandan muchos saludos, nos mandan saludos la doctora Alejandra Segovia,
aprovecho para saludarla también, ¿sí? Ay, muchas Este, gracias. muchos Igualmente. de nuestros compañeros de Clínica Soy Bien, la doctora Jimena Atuán también nos está Ah, Jime. acá. La licenciada Gabriela Fons, quien siempre está muy atenta, gracias Gaby, Gaby, siempre muy pendiente. sí, y desde Aguascalientes también, etcétera, ¿no? Y pues bueno, nada más. Y pues bueno, creo que a manera de conclusión, sí, no se trata creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita es que estamos tan inundados en los medios masivos de comunicación de todo lo horrible que está pasando. Creo que sí vale la pena hacer énfasis en que no se trata de seguir metiendo el dedo en la llaga, no se trata de seguir hablando de lo terrible. Lamentablemente a veces la medicina puede sonar así, ¿no? Muy brusca, ¿no? Es un poco la queja de los pacientes. Es que el doctor me ha dado usted muy feo, ¿no? Es muy malo. Pero realmente en esta intensidad con la que luego hablamos los médicos, pues es realmente como visualizar hasta dónde podemos caer, en qué forma le podemos ayudar, de qué forma queremos que el paciente detenga este deterioro que se puede dar en estas situaciones tan delicadas. ¿Tú qué recomendación le podrías dar a la gente a manera de cierre? A manera de cierre es pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? Seguirnos cuidando, porque a pesar de que pues la medicina ha avanzado muchísimo y hemos visto que en un tiempo récord sacaron una vacuna o varias vacunas, el virus pues afecta pues gran parte de nuestro cuerpo. Ya les comentaba de esos múltiples órganos que pueden ser afectados, ¿no? Y la recomendación es seguirnos resguardando lo más posible, salir lo menos posible. Parece como que, ya quiero mis vacaciones, pero realmente los hospitales siguen llenos, el personal médico, pues muchos ya han fallecido incluso. Entonces, la recomendación es seguirnos cuidando, y si ya tuvimos el virus del COVID, pues entonces tomarlo, ser valientes, ¿no? Y decir, tengo todas estas complicaciones probablemente, pero pues también puedo mejorar mi calidad de vida, e ir y ser valorados de manera integral y ser tratados de la misma manera, ¿no? Es ser valientes, ¿no? Ante lo que hemos pasado, muchos ya han pasado, desgraciadamente. Sí, así es, y pues es muy lamentable la situación y pues creo que tenemos que seguir adelante, ¿no? Si algo nos ha caracterizado como civilización, como especie, es esta fortaleza que tenemos para salir adelante, ¿no? Y bueno, los mexicanos, si algo tenemos es eso, ser resilientes y ser solidarios y salir adelante. Pues bueno, pues muchísimas gracias, doctora Areli Fernández. Muchas gracias, doctor. Toda la gente que nos escucha, si tienen más preguntas, si tienen más dudas, pueden dejarlas en los comentarios aquí de Facebook o nos pueden también mandar un inbox, con gusto se los contestaremos. La doctora Areli, como les comentaba al inicio, es nuestra compañera audióloga foniatra que se encuentra en la unidad de Mérida. Sí, también en nuestra página www.clinicasov.com, ahí pueden solicitar información. Pues bueno, nada más me queda desearles muy buenas noches. También te mandamos saludos desde Tijuana. Estamos, Ay, es muchas una de las gracias, igualmente. fascinantes de estos medios, ¿no? Desaparecen las distancias Ay, sí. geográficas, ¿no? Y pues bueno, Areli, te lo agradezco muchísimo. Les agradezco a todos ustedes que estén aquí y pues más adelante seguiremos con algunas pláticas que esperamos que les interese. Muy buenas Hasta noches. luego, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Areli. Hasta luego.